Yo quisiera invitarles inmediatamente al libro de Segunda de Reyes. Nosotros lo tenemos como Primera y Segunda de Reyes, pero en el canón o en los libros originales, Primera y Segunda de Reyes era un segundo libro. Pero Primera y Segunda de Reyes lo que trata es el tema, o sea, la palabra clave ahí es obediencia. O sea, de todo lo que hemos hablado, la palabra clave de Primera y Segunda de Reyes es la obediencia. Por eso es que Dios quiere más obediencia que sacrificio. Usted puede venir a la iglesia, puede ayunar, puede hacer de todo, pero si no hay obediencia es en vano, mis amados hermanos. Entonces, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1. Y aquí vemos un asunto bastante lamentable, pero al mismo tiempo nos habla sobre lo que resulta la desobediencia y lo que Dios quiere, que es básicamente lo que queremos tratar. Gracias, mi amado Darío, por apagarla. Ok, entonces vamos a leer del 1 hasta el 4 de Segunda de Reyes para que tengamos una idea general o una idea de lo que vamos a tratar en el día de hoy. ¿A quién consultas en momentos críticos, en momentos de crisis decisivos? ¿A dónde vas? Esa es la idea. ¿A quién tú vas primero? Y lamentablemente como humanos, muchas veces vamos a otros lugares o a otras personas cuando deberíamos ir al trono de la gracia a hablar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 1 de Segunda de Reyes: después de la muerte de Acab, que ya hemos hablado del rey Acab, se rebeló Moab contra Israel. Quiere decir que esa guerra vino producto de la desobediencia. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id o vayan y consulten a Baal Zebú o Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho o de la cama en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Busca primero la guianza divina. Aquí vemos lo contrario, pero para nosotros aprendemos de eso. Primero, buscar la guianza de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dé la mejor opción o el mejor camino. Porque un amigo nos puede decir algo que puede parecernos muy tentativo, muy bueno, pero lo que Dios dice en su palabra es lo mejor. Y ese es, aquí tenemos el mapa, aquí tenemos el guía para la regla de fe y orden para saber qué hacer, qué decir y hasta qué pensar en ciertos momentos. Pero no solamente buscar la guianza divina en algunas cosas, sino en todo lo que vayas a hacer, todo proyecto, todo deseo de tu vida. Primero debes buscar a Dios para que Él te guíe.
También Dios está pendiente de cómo reaccionamos frente a X o Y situación, frente a alguna situación que se nos presenta. Dios está ahí con sus oídos. Vamos a ver qué va a hacer Dulce María, qué va a hacer Pedrito, qué va a hacer Denisa. Pero Dios está muy pendiente a lo que vamos a hacer, porque en el versículo 3, Dios está tan pendiente que en el versículo 3 mandó un ángel que le hablara a Elías. Ve rápido que este hombre va a ir a consultar, conociendo la palabra de Dios, va a ir a consultar a un Dios pagano, porque su padre le había enseñado eso, que consultara a los ídolos falsos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Levántate, ve rápido, anda. Y como Elías era muy obediente a Dios, se levantó y le dijo, sube allá a encontrarte con los mensajeros del rey en Samaria. Y entonces Dios se queja y hace una pregunta, ¿acaso no hay Dios en Israel? Y yo quiero llamarles la atención en este sentido, porque pudiéramos ver eso muy aislado de nosotros. Pero les podría decir con toda seguridad que la mayoría de cristianos no consultan a Dios primero. Son una minoría, sea de esa minoría, mi amado hermano. Cualquier cosa, ojalá usted esté enfermo o enferma, o tenga problemas económicos, o tenga problemas familiares, lo primero que tienes que ir es de rodillas ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a venir consecuencias de parte de Dios. Y aquí está en el versículo 4. ¿Cuál es la consecuencia? Que Dios le dijo, no vale la pena dejarte vivo porque tú no me quieres servir a mí. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, Pablo dijo, por la desobediencia de ustedes, le dijo a los corintios, hay muchos que han muerto, hay muchos que duermen, porque fueron tan desobedientes que Dios lo que dictaminó fue llevárselos. Entonces, eso no es solamente del Antiguo Testamento. Hoy día Dios también, si tú no quieres obedecer a Dios, puede pagar con la muerte. ¿La paga del pecado? Eso lo dice la Biblia. Entonces Dios le dijo, así ha dicho Jehová, dijo Elías de parte de Dios, de la cama en que estás, no te vas a levantar porque en vez de hablar conmigo, hablaste con un Dios que no puede hacer nada contigo. Y algunas veces, si usted tiene un problema económico, para hacerlo un poquito más práctico, muchas veces lo primero que pensamos es un banco. Decimos que hay que hay. Pero yo le estaba contando al pastor en esta semana que Dios es tan bueno que Él resuelve las cosas nuestras antes de que nosotros estemos preocupados. No sé si me doy a entender. Antes de que usted se preocupe, ya Dios tiene todo arreglado. Y yo me acuerdo que hubo algo que Dios hizo por una necesidad que yo tenía, que proveyó. Y a mí se me olvidó y me fui de rodillas y le dije, Señor, le estaba contando a mi pastor Jeffrey, y le dije, Señor, ayúdame en esto, que necesito tu ayuda, estoy en aprietos. Se me había olvidado que ya Dios había resuelto. Y ahí mismo entonces el Señor trató conmigo, me recordó con su palabra, me trajo el pensamiento y me hizo ver, ya yo te resolví el problema y tú estás preocupado por algo que no ha sucedido. Y así vivimos, mis amados hermanos, preocupándonos por aquello que no ha sucedido, que ya Dios tiene preparado, arreglado, preordenado para nuestro bien. Entonces, debemos tomar decisiones sabias en momentos difíciles. Y qué mejor que como herramientas la oración, la palabra de Dios, el consejo de otros hermanos sabios, de otros consejeros,
del pastor, del líder, del hermano que usted sabe que le va a hablar conforme a la palabra de Dios. Como este es el mes de la Biblia, ha estado recalcando nuestro pastor Jeffrey, vamos a apegarnos a lo que dice Dios en su palabra. No es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que otro me dijo. Lo que dice Dios en su palabra es lo que debemos estar atentos para caminar en ello. Usted tiene una inquietud. Ajá. Y a veces uno lo interpreta de otra manera, pero Lo, leerlo ahora con usted, me doy cuenta que la intención hizo el mismo daño como siempre la hizo, porque a quien el rey mandó, él no llegó, porque Dios lo detuvo, él no llegó. no llegó. Entonces, hoy yo entonces entiendo que la intención es igual como si lo hubiera hecho. Exacto. Si uno tiene la intención de hacer algo malo, ya para Dios cuenta como un pecado. Elías lo detuvo, Elías lo detuvo. le dijo, vete, y a él, dile esto. Pero ahí viene también, sí, pero ahí viene algo interesante. Ahí viene el orgullo. Si ustedes se dan cuenta, él no llegó para Dios enfrentar su orgullo. Vamos al versículo 6. Ellos les respondieron, como dice la hermana que no llegaron, ellos le respondieron al rey: encontramos a un hombre que nos dijo, vayan, vuelvan al rey, que yo les envío, y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub. Dios está hablándole a través del profeta. Vayan donde el rey. Dios de Cron, por tanto del hecho en que estás, no te levantarás. De cierto, vuelve otra vez el juicio, la sanción divina. Versículo 7. Entonces él les dijo, ¿cómo es que aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? ¿Cómo es aquel varón que encontrasteis y les dijo tales palabras? Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, o sea, una vestidura, ya ustedes saben, rústica. Entonces él dijo, él mismo reconoció al rey que era Elías, porque era el Dios que había reprendido a su papá. Entonces la idea es que cuando somos orgullosos vamos a tener a Dios de frente. Dios se nos va a presentar y le va a decir, mira, tú por orgullo no me buscaste a mí, no hablaste conmigo, no consultaste conmigo, fuiste donde el doctor, fuiste al banco, yo podría resolverte ese problema. Y también puede canalizar el banco de una manera mejor. ¿Me entienden? O sea, que Dios, y puede usar los médicos también. O sea, si yo hablo con Dios en cualquier situación, Dios me va a guiar. Porque Dios puede usar los médicos y puede usar cualquier medio, mis amados hermanos. Entonces, es bueno, no es que me voy a ir por otro lado, sino más bien en el sentido de hablar primero con Dios. Esa es la idea. Entonces, sin consultar previamente con Dios, los planes nuestros van a fracasar. Si no consultamos previamente con Dios, nuestros planes van a fracasar. Mírenlo ahí. Él quería que el Dios falso le dijera si iba a vivir. Y Dios le dijo, soy yo que doy la orden, no es el Dios falso. Vamos a Proverbios, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos de Proverbios. Yo quiero que vayan conmigo. Proverbios, capítulo 11, versículo 14. 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, si yo hablo con Dios, ¿verdad? Si leo su palabra, si busco hermanos maduros que me puedan guiar, no voy a fracasar, me va a ir bien. En la multitud de consejeros,
hay seguridad o hay sabiduría también. Vamos al capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión. Ocosías era necio o sabio. Era necio. Él pensaba que por el camino que iba estaba bien. Estamos en el versículo 15, ¿verdad? Mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Y por qué le digo del orgullo? Porque después, más adelante, va a venir la humillación. Y eso es lo que a Dios, eso es lo que a Dios le agrada, cuando nos humillamos ante Él. Proverbio 19:20. Escucha el consejo, y recibe la corrección. No importa que tú seas adulto, joven, niño, es que todos necesitamos que nos enseñen, que nos corrijan. Nadie está exento de ello. Para que seas sabio en tu vejez. Llega a tu etapa última, a la tercera edad, y mejor vas a ser de bendición para otros porque le va a dar sabios consejos a otros. Pero primero hay que llevarse de buenos consejos. Capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Versículo 18, ¿verdad? Y con diligencia, con dirección sabia, se hace la guerra. Estamos en guerra, mis amados hermanos. Porque cuando no es una cosa, es la otra. Cuando no es la economía, es la salud. Cuando no es la salud, es un problema familiar. Cuando no es un problema familiar, es un problema en el matrimonio. Cuando no es un problema en el matrimonio, es un problema en el ministerio. Cuando no es un problema en el ministerio, es un problema con los vecinos. Tenemos problemas. Pero ahí está Dios. Él quiere escucharnos. Él quiere atendernos. Usted va a consultar con un abogado y primero tiene que hacer una cita con Dios. No. Usted solamente tiene que hablar con Dios. Él no tiene horario. Él lo atiende todo el tiempo. Si tenemos la oración, si tenemos la palabra de Dios, si tenemos consejeros sabios, vamos a usar esos recursos. Tenemos el ejemplo de David. Y David es un ejemplo que deberíamos tomarlo en cuenta. Es muy importante que usted lea Primera y Segunda de Crónica, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Samuel, porque ahí vemos a David en cada situación consultando con Dios. Yo solamente le voy a dar algunas citas para que ustedes la tengan. En Primera de Crónica 14:10, David le dice a Dios: subiré, los entregarás. Y Dios le dice: sube. ¿Ustedes ven cómo es Dios? Él te responde de una vez. No te deja esperando como otras personas que tú vas a buscar ayuda. En otra ocasión le dijo: no subas. Muy diferente. No subas. Rodéalos por detrás. Y llévalos hasta donde están los árboles. Dios no anda dándonos indicaciones como confusas. No, Dios nos da direcciones claras. Por donde están los árboles. Y cuando oigas ruido, cuando tú oigas que hay un ruido, da marcha. Tú la vas a oír en las copas de los árboles, los ruidos. Muévete, porque Jehová ha subido delante de ti para herir al ejército filisteo. Todo el que se levante en contra del creyente va a tener a Dios de frente. No busque venganza, no pelee, no diga cosas, déjeselo a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré. Eso está en 1 Samuel capítulo 5, versículos 23 y 24.
Antes se consultaba a Dios por medio de los profetas. En el caso de el profeta Ahías, fueron a hablarle cuando la nación iba de mal en peor, y él le dijo: miren, por su desobediencia Dios va a traer juicio, va a traer castigo. Pero también Micaías le dijo: si suben, si van a pelear, tú vas a morir, le dijo acá. Y acá fue y murió como profetizó. Eliseo también dio palabra. Una mujer llamada Hulda, que era profetisa, y también Jeremías. Dios tuvo a los profetas. Pero ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. Ya no tenemos que ir a donde profeta. Tenemos la profecía completa. En ese entonces estaba la palabra progresiva de Dios, donde Dios iba revelando, pero ya tenemos la revelación completa de Dios. La oración de Moisés fue contestada ya, mis amados hermanos. ¿Qué oró Moisés? Moisés dijo: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Oigan lo que dijo Moisés: fuese profeta, que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Pero ya no está sobre nosotros, está dentro de nosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra, nos guía a toda la verdad, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos anima, nos muestra todo lo que ya Él quiere que hagamos. Y cuando alguien está hablando de la palabra de Dios y es fiel a lo que dice la palabra de Dios, bien hacemos también en hacer caso, en oír lo que Dios nos dice. Ahora bien, en conclusión, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ya el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. Ya tenemos a Jesucristo como abogado, que también Él habla con el Padre y le dice: mira, Él pecó, pero yo morí por Él, yo pagué el precio. Y tenemos al Padre, que es Dios de toda bondad, es Dios de toda misericordia. Su misericordia, su gracia es inagotable. Usted puede pedir más misericordia, más gracia, y nunca se va a agotar. Mi pregunta final es: ¿con quién hablas primero? ¿Hablas con Dios o busca otros recursos? ¿A dónde vas? ¿A un libro secular o a la palabra de Dios primero? Porque hay gente que lamentablemente se van a un libro de autoayuda, un libro de psicología. No está mal, pero primero vaya la palabra de Dios. Mi amado pastor, con ustedes. Gracias, mi amado, por el mensaje. Y mis hermanos, un verso que yo le he dicho ya en varias ocasiones, un verso que yo me lo memoricé en inglés, de escuchar a mi pastor repetir una y otra y otra y otra vez ese mensaje, ese verso, ese pasaje. Me lo memoricé en español también, ¿verdad? Porque si me memoricé en inglés, tengo que memorizármelo en español. Fíjate de Jehová de todo tú y no te apoyes de tu propia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, eso es lo que estaba predicando el pastor. Todas las decisiones que nosotros tomamos, debemos de consultar a Dios primero. Y estaban hablando de eso en camino para Santo Domingo ayer, que han ocurrido muchas veces miembros de iglesia. Yo he escuchado muchos pastores que los miembros van hacia él, al pastor, y le dice: pastor, me ofrecieron un trabajo en tal ciudad y me van a pagar más, voy a ganar más dinero, estoy pensando en mudarme para allá. Y el pastor le preguntó a ese miembro: ¿y tú has orado sobre eso? No, todavía no, pero usted sabe, estoy viendo que puedo mudarme en tal ciudad, puedo ganar tanto dinero y puedo ahorrar tanto y después voy a poder pagar esto y aquello.
¿Y tú has orado al Señor? No, todavía no, pero yo voy a orar ahora, a ver. Y usted sabe lo que muchas veces nosotros hacemos. Tomamos la decisión y después de tomar la decisión decimos, Señor, bendícenos en esta decisión que tomamos. Eso no funciona, mis hermanos. Tenemos que ir a Dios, confiar en Él primero, dejar que Él nos confirme. ¿Esta es tu voluntad, Señor? Con esta persona, ¿tú quieres que yo pase el resto de mi vida? ¿Tú quieres que me mude a este lugar? ¿Tú quieres que empiece este ministerio? ¿Tú quieres, Señor, que estudie esa carrera? Todas las decisiones que tomamos debemos de consultar con Dios y pedir su dirección. Y algo muy importante que usted mencionó, pastor, es llevarnos de los consejos bíblicos que Dios tiene alrededor de nosotros. Yo cuando tenía 15 años, la mayoría, y gloria al Señor, hubieron muchos hombres que me guiaron y me dijeron, si Dios te llamó, Jeffrey, no te pongas a jugar pelota y a seguir ese deseo de llegar a la Grande Liga. Si Dios te llamó a predicar, predica la palabra de Dios. Pero hubo un hermano que estaba involucrado en la iglesia, un hermano que predicaba a los niños, un hermano que me recogía a mí para ir a la iglesia, y ese hermano dijo, hey, pero Jeffrey, tú eres bueno, un buen pelotero, sigue en esa carrera, muchacho, y quién sabe, si tú llegas, la iglesia va a disfrutar de un buen diezmo cuando tú llegues, y tú vas a poder dar para misiones, y tú vas a poder predicar y utilizar esa plataforma para Dios. Aquí estaba un hermano carnal, en verdad. Un año después no estaba en la iglesia. Pero los otros hermanos que me dieron esos consejos de buscar la voluntad de Dios, en el día de hoy, ¿usted sabe dónde están? En la iglesia, sirviendo al Señor. Entonces, llévese, hermano, de personas que quieren que usted siga en el camino del Señor, que le dan consejos que están basados en la palabra de Dios y no basados en las emociones o la carne. Y nosotros lo tenemos, yo le he dicho, siempre tenemos a alguien que sabemos que si le decimos, ¿qué tú crees? ¿Debería yo de hacerte aquello? Que esa persona te va a decir que sí para todo lo que tú le pidas. Pero siempre hay uno o dos por ahí, como el profeta, que siempre, yo siempre estoy consultando, pero yo no quiero consultar ese profeta. Ese profeta, todo lo que me dice a mí es lo malo. Siempre lo malo. Siempre hay uno por ahí que te va a llevar la contraria. Pero no por llevarte la contraria, sino porque quiere que tú camines por medio de la palabra de Dios. Todos los presidentes no son, muchos son inteligentes, pero ellos no lo saben todos, todo. Por eso tienen a consejeros, tienen un gabinete, ¿verdad? Diferentes personas a que ellos pueden consultar y decir, estamos en COVID, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué tú crees? Mira, la economía está mala, ¿qué tú crees que nos va a ayudar en el país? Tiene diferentes personas que le dan consejos para guiar al presidente, y el presidente toma la última decisión, ¿verdad? La última palabra. Y así debe de ser. Debemos de tener consejeros que nos guíen con la palabra de Dios para así nosotros tomar decisiones bíblicas, hermanos. Bueno, ya, no voy a predicar, hermano Darío.